ahí está. Yo trato de hacer un Classroom nuevo. ¿Por qué? Bueno, porque a veces nos dan así las clases, nos dan una semana sí, una semana no. Es decir, un grupo una vez, un grupo otra vez. Entonces, cada semana nos pueden estar cambiando, ¿verdad? Y para cuestión de orden, pues prefiero usarlo así. Bien. Nada más, pues ya saben, esta segunda semana, aquí está la clave del Classroom de esta vez. No hay ningún problema. Si la quieren anotar o si no, de todas maneras se los mando por el ¿cómo se llama? Por el WhatsApp. Ya saben que también, pues, las participaciones y todo empiezan a contar desde hoy. Hoy y el jueves, que van a ser los días que vamos a estar en Zoom, en vivo. Y bueno, también los que quieran ir a la asesoría, pero pues también estos temas son fáciles. No hay, bueno, no sé, a menos de que pues ustedes tengan dudas. De todas maneras está la opción. Entonces ya está ahí también, pues, ya no lo vamos a leer. La evaluación sigue siendo igual. Ajá. No nos han dicho de en qué consiste todavía el aumentado video de la clase. Entonces sigue igual. Van a ser nada más unas selfies viendo los 3 videos. El video de mañana martes, el video del miércoles y el video del viernes. Son 3. Entonces más o menos cada uno vale 3.3 puntos. Y les recomiendo que no se les olvide subir esas selfies, porque en la materia pasada yo estaba dando matemáticas. Bueno, en el turno de la mañana estoy dando matemáticas y un muchacho, exactamente fue la diferencia entre sacar 7 y sacar 6 o 7, no me acuerdo, pero esos 10 puntitos le subieron la calificación. Entonces puede ser algo que a ustedes también les ayude mucho. Bueno, que está muy fácil. El encuadre ese ya no lo estoy poniendo. El reglamento pues ya lo leímos la vez pasada. La hoja de presentación, recuerden no olvidarla. La semana pasada tomé la hoja de presentación como doble puntaje porque no hubo clase el lunes. Entonces pues quien las entregó ya tuvo ahí doble puntaje. Ajá. Y bueno, está muy fácil. No sé apenas de que ustedes quieran que la volvamos a repasar, pero pues nomás es poner ahí sus datos y darle un poco de presentación a sus trabajos. Y bueno, también está lo de pues ya lo habíamos leído sobre esta manera de trabajar, sobre las asesorías, sobre que el lunes y jueves hay clase por Zoom. El martes yo les voy a poner un video, ustedes lo ven, se toman la selfie y nada más es asistencia por el WhatsApp. El miércoles y el viernes toca asesorías. Mientras los que no van a asesorías, pues están en su casa viendo también otro video. Y el viernes también va a ser examen, que en este caso va a ser parecido a la vez pasada. Pues sí, nomás ahora tienen que hacer un poquito más de trabajo. Pero pues, es una manualidad. Y bien. Entonces, hoy nos toca el tema de herencia, genética y características. Ya lo habíamos visto, bueno, no sé con quién llevaron biología 1, pero ya debieron haber visto como la introducción a la genética. Yo me acuerdo bien que ese tema lo tocamos. Bueno, pero sin embargo, pues vamos a dar un pequeño repaso, algunas cosas y otras cosas, pues ya vamos a entrar de lleno. Sin embargo, pues igual si tienen alguna duda, pues pueden preguntar, no hay ningún problema. Ya está su tarea también. Aquí pues son investigar estos conceptos y abajo estaba yo pensando que tal vez tengan alguna duda, pues nada más se explica las características que has heredado de tus padres. Por ejemplo, pues yo heredé mi melodiosa voz o, o heredé mi bien parecido cuerpo, no sé, algo así, no sé, o mi carita feliz, no sé. Ahí ustedes le ponen lo que ustedes consideran que heredaron de sus padres. También hay otro apartado que dice qué características del gen dominante ves en ti de acerca de tus padres. Bueno, vamos a ver un poco más a fondo eso del gen dominante. Y pues ahí le ponen, no, pues yo creo que de mi papá o de la familia de mi papá
Todos usan lentes, entonces yo uso lentes también. Y el gen recesivo también es lo contrario. Es algo que pues ves en la familia de tus padres o en tus mismos padres, pero que tú no lo has heredado. Por ejemplo, que, no sé, la familia de mi mamá son buenos para cocinar y yo no sé cocinar, se me quema hasta el agua en el microondas. Cosas así. ¿Y cuáles características heredadas dominan en tu familia? Pues sí, cosas, si tienes hermanos, que es donde puedes ver mejor esto, por ejemplo, que todos sepan dibujar o que a todos les guste el fútbol, que sean una familia que comen mucho, que son muy flaquitos o que todos son gordos, cosas así, ¿no? Está muy simple, muy, muy simple. No sé si tengan ahí dudas, está fácil, nada de complicado. Entonces, parece que no hay dudas, voy a continuar con lo que sigue. Vamos a ver la clase del día de hoy, ¿dónde está? Súper fácil. Ajá. Entonces, decíamos que vamos a ver una introducción un poco más a fondo de la genética, porque en biología 1 debieron haber visto ya algo de genética, pero bueno. Ay, ¿cómo se controla esto? Vamos a empezar. Bien, para sus puntos, ¿alguien me puede decir qué le viene a la cabeza cuando escucha la palabra herencia? Herencia. Yo, ¿Qué es herencia? Ajá. como cuando, como el ejemplo que puse, como de que cuando te ponen, no sé, la casa a tu nombre o te dan como herencia, como ya seas como de dinero o como algo físico que te dan tus papás, ¿no? Ajá, muy bien, exactamente. Esa sería como una herencia material. Ajá. ¿Alguien más tiene alguna idea? Algo Más que bien te da para... tu familia Pues sí, algo que te da tu o familia. algo que te dan, no sé. Que puede ser, pues, como decía su compañera, algo material. O como está aquí en los dibujitos, ya sea dinero, sea, bueno, algunas veces hasta una esposa o algún certificado de nacionalidad, por ejemplo, también. Hay algunos niños que sus padres son de otro país y les heredan la misma nacionalidad. Alguien se metió. Ajá. Se me fue el rollo. Ah, sí. La herencia como particularidad tiene que nosotros no hacemos nada para ganarla. O sea, no, bueno, regularmente no, ¿verdad? Así de que, ay, voy a, no sé, trabajar para que mi papá me deje el carro. No, simplemente te lo deja porque pues eres su hijo y te quiere dejar una herencia. O trabajas para que tu abuelito cuando se muera te deje la casa. Pues no, sino que generalmente esto es algo que tú no trabajaste para conseguirlo, pero dadas las circunstancias, pues ya sea que un abuelito se murió o no sé, pues te dejaron una herencia. Eso sería como en la idea más general que vemos nosotros. Ahora, la herencia genética. ¿Alguien que me pueda decir algo? Está muy simple. Los Cuando genes de tu familia. ¿Las qué, perdón? Los genes de tu familia, Ajá, ¿cómo a qué se refiere los genes? como pues no sé, la tez, los tipos de Ajá. ojos, cabello, Sí, muy la bien. complexión. Ujú. Eso en genética le vamos a llamar características genéticas o características heredadas de los padres. Como vemos aquí, pues es un dibujito súper simple y de hecho ya también se los platicaba la primera semana. Tenemos pues al hombre, la mujer, el papá, mamá y el niño. Aunque aquí no sé por qué dibujaron, tal vez se ha adoptado lo que estaba yo viendo, en fin. La mamá tiene una cierta información genética, el papá tiene otra cierta información genética y siempre, 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 siempre vamos a heredar la mitad de la mamá y la mitad del papá, la mitad de la información genética de la madre
y la mitad de la información genética del padre. Exactamente 50 y 50. Ahora, la pregunta es, ¿por qué si heredamos el 50 y 50, a veces nos parecemos más al papá o a veces nos parecemos más a la mamá? ¿Por qué? ¿Alguien sabe esa respuesta? No sé si han Hay visto, ¿no? ¿Ah? como un gene que es más como parecido al del papá, Oh, muy que bien. no sé cómo se llama. Oh, le voy a poner hasta doble. Ajá. Eso se llama el gen dominante. Ahorita lo vamos Ajá. a ver un poco más a fondo. Pues creo que ya lo han visto más o menos esto también. Ajá. Bien, entonces hablábamos de las características que son, son dadas por medio de los genes heredados de nuestros padres, que se refieren, por ejemplo, al color de ojos, a la estatura, a la tez de la piel, incluso al sexo, el tamaño de las orejas, incluso también cosas mentales como que te gusten las matemáticas, que te guste la cocina, te guste dibujar, tengas habilidad para el fútbol, seas alguien enojón, seas alguien pacífico, seas alguien flojo, no sé, todas esas cosas también pueden venir de acuerdo de la herencia. Y fíjense que es curioso que muchas veces los padres reniegan de los hijos de alguna característica que son iguales. No sé, es algo, no quiero criticar a nadie, pero sí a veces pasa de que, no sé, por ejemplo, eh, que la mamá regaña a la hija, ¿por qué nomás te la pasas viendo telenovelas? Y la mamá le gustan mucho las telenovelas, entonces puede que haya sido algo heredado de ella. Ajá. ¿O por qué te gusta tanto el chisme? Y pues ella es bien chismosa. Entonces, ¿o por qué eres tan enojón? De hecho, hay una de mis tías es muy enojona y uno de sus nietos, está chiquito el niño y bien enojón. Me da mucha risa porque de todo se enoja. Y, y dice, ay, mira, este niño bien enojón. Y yo, pues, ay, ¿de quién lo habrá sacado? Exactamente cosas así. Bueno, entonces ya saben ustedes que nuestra herencia está codificada en esta secuencia de nucleótidos, que tiene como 4 bases nitrogenadas básicas, que ya las debieron haber visto eh, si no me equivoco, en biología o en química, la adenina, la citosina, la timina y la guanina. Que bueno, son esas combinaciones entre estas 4 bases nitrogenadas o estos 4 códigos, podría llamarse de alguna forma, que conforman nuestra plantilla de nuestro ser, ¿verdad? Y son entre ellas complementarias. Se metió Fanny. Ok. Pues ya saben, la adenina se complementa siempre con la timina, la guanina se complementa siempre con la citosina. Unidas, bueno, por puentes de hidrógeno. No recuerdo si ustedes ya vieron química, pero si no lo han visto, de todas maneras no vamos a ver. Y hay aproximadamente 4000 bases nitrogenadas en un solo gen. No sé si alguien se metió, bueno. O sea, es muchísimo. Tampoco vamos a ver muy a fondo eso. Bien, aquí vemos pues lo que les decía, algo sobre las características. Alguien comentó en el chat. Sí. Nomás prenda su cámara para ponerle su asistencia. Raúl, ¿verdad? Raúl. Porque me pone Ruflas, pero... No, soy Rubén. Rubén. Sí. No, pues, con razón. Menos. Ok. Bueno, ya Ahí le está. puso asistencia. Gracias. Sí. Entonces hablábamos de ciertas características hereditarias como es el color de ojos, la forma del pelo, el color del pelo, incluso si tus orejas tienen un lóbulo o si no las tienen. Entonces son ese tipo de cosas, ¿no? Ya se deben saber que se heredan y que, ay, sacaste los ojos de tu mamá o sacaste los ojos de tu papá, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando de los colores de ojos, por ejemplo, los colores de ojos claros resultan ser consecuencia de ciertas mutaciones. Es interesante y pues tienen algunas desventajas contra nosotros que tenemos los ojos más
oscuritos. Entonces, bueno, si alguien decía, ay, ¿por qué no tengo los ojos azules? No es tan buena idea después de todo. Ah, caray. Ahí va. Bueno, a veces pasan algunas cosas. A ver, ¿por qué me fui a esto? Ah, sí, ya me acordé. A veces pasan algunas cosas como esto, ¿verdad? Estos dos niños resultan ser gemelos. Pero ¿por qué uno salió completamente güerito? Bueno, un güerito, pues, blanquito, pelo rubio. Y el otro resultó salir morenito, pelo rizado. Pues sí, los verías así y dijeras, ellos no son hermanos, no, ni en cuenta, ni en millón de años van a ser hermanos. Pero resulta que sí, son hermanos completamente consanguíneos y a veces son con el mismo material genético. Más raro, ¿verdad? Pero bueno. Miren este otro ejemplo también. No me los estoy inventando, los saqué de internet. Sí, son hermanos completamente. De hecho, se ve, ¿no? Se ve que en sus facciones son muy parecidos, pero qué loco, ¿no? Uno completamente moreno y otro completamente blanco y el pelo también es diferente. Bueno, aquí vemos otro ejemplo, un tercer ejemplo, donde podemos entender un poco más el porqué de esta situación. Una mujer de origen afroamericano, pues, para no llamarle de otra forma, que luego alguien se puede ofender. Y otros, su padre, pues, su pareja es una persona de tez blanca, de tez rubia, pues, ojos azules. Y bueno, pues se enamoraron, tienen todo el derecho, obviamente. Y resultó que tienen dos hijos, son gemelitos, nacieron al mismo tiempo. Y uno es completamente güero y el otro es completamente morenito. Qué cosas, ¿no? Sin embargo, como les estoy diciendo, los dos niños tienen exactamente el 50% de información de cada uno de sus padres. No es que el niño haya salido con más información del padre que de la madre y el otro niño morenito con más información de la madre que del padre. Aquí hay algo que se llama expresión génica o que tiene que ver con eso que hablábamos del gen recesivo y el gen dominante, que ahorita lo vamos a explicar un poco más a fondo. Bien, para entender un poco más de esto, vamos a ver lo que es genotipo y fenotipo. ¿Alguien que me diga si sabe algo sobre esto del genotipo y del fenotipo? Si ha escuchado la palabra por ahí. Es que tienes un genotipo, es que tienes un fenotipo tal. Es como como un conjunto, ¿no? De unos genes que tenemos cada quien. Ajá. ¿Quién dijo eso? Yo viene. Ok. Sí, eso sería más como el genotipo, el conjunto de genes que tiene una persona de por sí. Ajá. Y el fenotipo, fenotipo es muy parecido y a veces se confunde, pero es interesante saber exactamente la diferencia. Es como con lo que dice ahí, que dice que es que bueno, que te heredan como una enfermedad, desde que antes de que naces, o sea, que tú tienes una enfermedad y ya cuando tu hijo nace, ya también tiene la misma enfermedad, o se le va, desarrollando después. Ujú. De hecho, tiene mucho que ver con las enfermedades, pero no solamente son cosas malas. Por ejemplo, el genotipo es la configuración de base que tienes tú al nacer. Son los genes que heredaste directamente de tus padres, 50 y 50. Y bueno, independientemente de todo, de dónde hayas nacido, del idioma que vayas a aprender, bla, 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 esa es tu información, ¿no? Eres güerito, eres ojos azules y no sé, tiendes a engordar, cosas así, ¿no? Pero el fenotipo es esa misma información
pero esos rasgos que vas a desarrollar de acuerdo a tu crecimiento, al lugar donde naciste, el idioma, la alimentación, cómo te trataron, bla, 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 bla. Es, por ejemplo, podríamos ver dos ejemplos, uno un poco más tonto que el otro, pero vamos. Si yo compro un celular, un iPhone, y mi hermano compra también el mismo iPhone, lo pedimos así, ya ven que en Electra luego te dan los 2 por 1, según eso, y te los cobran como 20 veces más. Pero yo pues soy más cuidadoso, le compro su fundita, no sé, le pongo su protector, lo cuido un montón para que no se vaya a romper porque pues lo ocupo para el trabajo. Y mi hermano al contrario, él dice, es bien descuidado, lo trae ahí rodando, se lo cuesta a los niños, se le cae a cada rato, se le rompe la pantalla, bla, 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 bla. ¿Qué va a pasar después de un tiempo? Pues después de un tiempo mi celular pues va a quedar bien, va a estar bueno, tal vez como nuevo, porque si soy muy cuidadoso, pues lo voy a tener íntegro. Y el de mi hermano pues va a estar al revés, va a estar todo quebrado, la pantalla ya no va a servir, se va a estar trabando por el WhatsApp, si tiene virus, no sé. Se fijan que los dos celulares eran exactamente igual, tenían el mismo genotipo, la misma información. Bueno, los celulares no tienen información genética, pero imaginen que es la misma información genética. Pero al expresarse al paso del tiempo, el fenotipo cambia. Mi celular pues quedó bonito, quedó nuevo, mientras que el fenotipo de mi hermano pues quedó todo estrellado, feo y lleno de virus. Entonces, esa es como la diferencia, ¿no? También lo puedes ver por ejemplo, si tienes un par de niños que son gemelos, idénticos, imagina que uno te lo llevas a vivir a la ciudad y allá con el estrés, bueno, allá, pues como en esta, pues, con el estrés, con el smog, que tienes que ir allá, que tienes que ir acá, los chamacos que te hacen bullying en la escuela, luego se unen a una pandilla, no sé. Y el otro se va a vivir al campo, una vida más tranquila, sin contaminación, sin estrés. Pues los compañeros son sus mismos primos, porque en los pueblos ya ves que hay un montón de gente que es tu familia. Y después de 20 años, no sé, una cosa así, los reúnes. ¿Qué va a pasar? Tienen el mismo genotipo, la misma información genética, pero para nada van a ser iguales, ¿verdad? Su fenotipo va a ser completamente diferente. Uno va a ser hasta cholillo, no sé, ahí va a llegar con su navaja y a dársela a guardar a todo mundo. Y el otro va a ser un rancherito con su sombrero y botas. Y va a hablar así, golpeado, no sé. Si se fijan cómo se diferencian unos de otros, ¿no? El fenotipo es eso. Tienes tu base de genética, pero dependiendo del medio externo, de tu cultura, de tu ambiente, de las enfermedades alrededor, se van a expresar de forma diferente tus genes. Por ejemplo, también en ustedes, si ustedes son flaquitos o gorditos, también puede ser a causa de la expresión génica propia pues de su medio ambiente. Obviamente, si se van a un ambiente, por ejemplo, a Japón, donde comen puro pescado y arroz y una dieta más sana, pues, ¿qué va a pasar? Pues se van a enflacar. En contrario, si se van a Estados Unidos, donde puras hamburguesas y comida chatarra, pues van a engordar. Claro que esto no es como una regla, ¿verdad? No es que todos los gringos coman mal ni que todos los japoneses coman bien. Es simplemente un ejemplo. Ajá, muy vago. Ahora, sí es cierto que esto tiene que ver también mucho con las enfermedades, en el sentido de que, pues, si tú hay enfermedades que son producidas psicosomáticamente, que son por estrés, que son por enojos, etcétera, etcétera. Si estás más en una ciudad, pues obviamente vas a estar más tendiente a sufrir estas enfermedades. Sobre todo también el cáncer es una enfermedad que tiene que ver mucho con el fenotipo. Así que pues cuídense, es lo que dice aquí también en el cáncer, tanto el genotipo como el fenotipo continúan cambiando con el tiempo. Eso además hace que el cáncer sea difícil de tratar y de diagnosticar. Pero bueno, como vemos aquí, otro ejemplo, el genotipo es la información genética que posee un organismo
esta determina las características físicas de una persona. Por ejemplo, aquí tenemos a los dos niños gemelos, ¿no? Tienen exactamente la misma información genética uno que otro, pero el fenotipo es la manifestación física de un rasgo distintivo. Ya me está anunciando que ya me quedan 10 minutos, pero ya se la saben. Si nos sacan, pues nos volvemos a entrar. Por ejemplo, estos niños dicen, somos gemelos y tenemos el mismo genotipo, pero nuestro fenotipo ya no es exactamente igual. ¿Por qué? Bueno, puede ser que alguno de sus genes tenga la predisposición a engordar. Entonces, puede ser que a este niño de repente se le cruzaron 2 hamburguesas y empezó a querer comer más y más y más y más. Y a este niño de repente se le cruzó el deporte y empezó a hacer mucho deporte. ¿Qué va a pasar? Obviamente, uno va a engordar y otro va a enflacar, aunque sean el mismo, información genética prácticamente. Podría decirse que es la misma persona, pero como está, involucrándose en medios diferentes, uno come mucha pura comida chatarra y otro procura hacer más ejercicio, pues sus fenotipos van a diferenciarse. Es por eso que ni siquiera los gemelos idénticos son iguales gracias a esto que es el fenotipo, o más exactamente se conoce como la ciencia de la epigenética, que no se ha, no se le ha dado mucha importancia en el ramo educacional, por así decirlo, pero ya en el científico tiene mucha importancia esto de epigenética, porque por ejemplo el niño que tiene el genotipo de hacer mucho ejercicio va a heredar a sus hijos este mismo fenotipo por medio de la epigenética, y esto es interesante. Así que puede ser que muchas cosas, como les digo, vienen también de nuestros padres, desde allá. Por ejemplo, también, si a tus padres les gusta leer, aunque no sea de su genotipo, pero se hicieron por medio de, no sé, alguno de sus padres tal vez estudió medicina y tenía que estar leyendo un montón, pues a ustedes se les viene también, se les puede venir ese mismo gen, esa misma tendencia al gusto a la lectura. Ajá, es interesante, ¿no? Bueno, y aquí vemos otra cosa, ¿no? Es otro ejemplo donde el genotipo pues está siempre presente en nuestros genes. Eso no lo podemos cambiar, el genotipo, pero el fenotipo sí se puede cambiar y está en constante cambio, de hecho, por medio de la epigenética. Bueno, aquí, también hay ciertos fenotipos que hacen que ciertas cualidades o características físicas se expresen, como por ejemplo enfermedades o incluso hasta el color del ojos podría ser también un fenotipo, pero esas ya son circunstancias diferentes, como por ejemplo cuando en el vientre de tu madre haya comido una cierta sustancia que haya hecho cierta reacción química y que tu feto pues se haya diferenciado un poquito diferente en el fenotipo. Ajá. Es interesante. Bien, entonces vamos a decir que la genética se va a dividir en 3 grandes ramas. No las vamos a ver aquí completamente, pero sí es como muy, muy palpable esta división, ¿no? La genética clásica, la genética en estudio de biología molecular y la genética de poblaciones. De estas 3, la que me cuenta más es la biología molecular, pero pues es también la más complicada, de hecho, de estas 3 que no vamos a ver aquí. Entonces, como regla general, la genética estudia cómo la información hereditaria de un organismo influye en su apariencia y cómo estas características se transmiten de generación en generación. Fácil. Entonces, aquí, antes, la genética de poblaciones, pues obviamente estudia en un grupo de personas el comportamiento genético, como por ejemplo eso de las razas. Si se fijan, ¿no? Las razas en Estados Unidos, al principio, la gran mayoría, tú veías a un güerillo, ojos azules,
pelo güero y decías es gringo. Pero ahora se ha dado un comportamiento interesante en el que hay gringos que tienen toda la cara de latinos, pues porque sus padres son latinos pero nacieron allá. O porque ya son una mezcla entre negritos y gente blanca y todo eso, afroamericanos, ya ahí ya hay un comportamiento importante en la genética de población, ¿no? Diferente. Esta la vamos a dejar un poquito de lado para ver genética clásica. Vemos aquí entonces entre la genética clásica y la genética en base a la biología molecular. Vemos en la genética clásica las leyes de Mendel y las aplicaciones de las mismas, que eso lo vamos a ver un poco mejor mañana. Y en la genética de la biología molecular está el ADN, el flujo de la información genética, las bases nitrogenadas, los que les decía, las conexiones entre tiamina, adenina, guanina, uracilo y citosina. Y las herramientas biogenéticas y biomoleculares que se hacen ahí, todo ese tipo de cosas, que es un estudio muy, muy interesante, pero también muy profundo, un poquito, bastante, diría yo, bastantísimo complicado. Pero bueno, no se preocupen ahorita que no vamos a ver biología molecular con todo el peso, el pesar de mi corazón. Pero bueno, vamos a ir un poco más recargados en la genética clásica. Ajá. ¿Alguien me puede decir qué entiende por genética entonces? Para que no hable yo solo. ¿Qué es la genética? Algo que sacas de tu familia. Eso más bien es la herencia. ¿Se puede googlear? Sí. Dice, es la rama de la biología que estudia como las características y los rasgos que se transmiten de una generación a otra. Sí, pues sí, ya de hecho habíamos hablado un poco de eso. Sí, es una ciencia, es una rama, ahí dice de la biología, también se considera rama de la medicina, que se encarga pues del estudio de los factores o de las características que pasan de una generación a otra, de sus mutaciones, de ese proceso de paso de una generación a otra y de las enfermedades que también se pasan, pues obviamente de un ser a otro. Ajá. Entonces hablamos de una genética clásica que es antes de las bases de la genética clásica. Más clásica no se puede, pues, que son antes del año 1860, que se utilizaba, por ejemplo, en el mejoramiento de las plantas. Como aquí podemos ver, pues si yo quiero una planta rosita, pues agarro una planta roja, la reproduzco ya vimos la reproducción sexual de las plantas, con una planta blanca y me va a salir una planta rosita. Morada también, pues obviamente yo puedo agarrar una más azulada, pues, con una roja y ya me sale un poquito más morada. Es muy interesante todo esto, cómo vas haciendo nuevos tonos y nuevas formas, pues, de flores. Alguien me estaba escribiendo aquí en el WhatsApp que no se podía meter, no sé si ya se pudo meter. Bueno, en fin. No me ha salido. Todos los que me salen ahorita, sí estoy aquí atento. A los que me salen, que van metiéndose, pues les doy luego la entrada. Entonces, bueno. También eso, pues antes era como lo más básico, ¿no? Con simple observación, tú veías que si agarrabas una flor roja y una flor blanca, tenían hijos, los juntaba su pistilo y sus estambres, pues salía una flor rosita. Obviamente esto también se aplicó a los humanos, como ven aquí. Y decía, no, pues yo quiero que mis hijos sean grandes, pues tenías que casarte con alguien que estuviera alto. No, pues que yo quiero tener hijos asiáticos, pues obviamente tenías que casarte con un asiático y cosas así, ¿no? Con simple observación podíamos ya hacer algo de genética, ¿no? Por ejemplo, también el maíz que nosotros consumimos originalmente es unas mazorquitas así chiquitas, chiquitas.
como se ven, bueno, aquí se ven las plantaciones de maíz. Pero cómo llegó a ser un maíz grandotote así, con muchos granos, pues fueron haciendo la selección artificial, eso también que le llamó Darwin, ¿no? De las mazorcas que iban naciendo más grandes, esas eran las que cultivaban, y las mazorcas